Buenas, buenas, mi querida familia de Intuitivo Podcast. Bienvenidos a un episodio más. Como siempre, un episodio especial. Hoy soy extra nerviosa porque, el personaje que tengo hoy en casa es una persona, una persona reconocida, pero aparte de eso es una autoridad. Es una autoridad espiritual y me hizo sufrir un poquito ahorita. Me puse en apuros. Y bueno, estoy súper contenta, emocionada y muy agradecida de poder estar aquí en esta ocasión trayéndoles esta información de mucho valor, como todas las que tenemos aquí en Intuitivo Podcast. Ya saben que todo este contenido está siempre lleno de mucha intención, de mucho amor y siempre con propósito, ¿verdad? Con el propósito de traerles información valiosa. Y sin más preámbulos, yo le voy a dar la bienvenida a Lenny Salcedo. Muchísimas gracias por estar aquí, por tomarte este tiempo. Yo sé que estás de visita en Atlanta y de que pues fue algo que se te cruzó en el schedule tuyo, que no Claro. estaba en plan. Pero Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Laura. Estoy contento de estar en tu podcast y para mí, obviamente, todo lo que tiene propósito de Dios, yo siento que ahí debo estar. Estoy seguro que hoy alguien, no solamente tú, sino que alguien va a ser bendecido, va a ser tocado por el testimonio, por las historias o por cualquier cosa que se te ocurra, porque estoy también, no sé con qué tú me vienes, así que estoy preocupado por eso, pero estoy listo. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por darte este tiempo y por sacar el espacio. Bueno, aquí en Intuitivo Podcast nos encantan las historias. Okay. Yo sé que tú eres un artista, productor musical, cantante y que tu trayectoria es muy amplia. Yeah. Así que por eso estoy muy nerviosa, pero también me hiciste unas preguntas y me pusiste en apuro. Okay. La verdad. Okay. Pero también soy súper creyente de que todo pasa por algo y de que no hay casualidades en la vida. Y entonces yo soy bien acostumbradita a que las cosas se me den así. Y me siento súper... Yo siempre digo que soy la hija consentida de Dios. Qué bonito. Porque siempre me pone en los lugares donde yo tengo que estar. Entonces, no, yo siento que Diosito se divierte mucho. Okay. Entonces digo, bueno, a ver, vamos a ver qué más. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Y como tú lo dijiste, a lo mejor no es solamente para mí. Claro. Vamos a fluir con la historia. Yo quiero que nos cuentes un poquito de quién, el humano detrás del artista. Claro. Quiero que me cuentes un poquito como de tu infancia. Claro. De cómo creciste. Claro. Yo nací en una loma de la República Dominicana, se llama San Víctor, Moca. Soy cibaeño, como decimos en la República Dominicana, y amo mucho el lugar de donde vengo. Pero mis padres decidieron, a muy temprana edad mía, llevarme a Santo Domingo con ellos a vivir porque querían, pues, crecer como cualquier persona que emigra a una gran ciudad. Nos fuimos a la ciudad de Santo Domingo y allí, pues, cogimos muchísimas luchas, decimos nosotros en República Dominicana. Pasamos muchos trabajos, pero una cosa que nos mantuvo siempre fue la fe. Mi familia nunca me permitió, fíjate que yo comencé a trabajar a los 7 años, pasamos muchas luchas como niños, pero mi mamá nunca me dejó sentir que yo era pobre, nunca. Porque en mi familia faltaban muchas cosas materiales, pero en mi familia no faltaba la fe. En mi familia no faltaban las palabras de aprobación, las palabras de esperanza. En mi familia no era una familia culpabilizante, era una familia que cuando yo entraba por la puerta de mi casa me decían, tú eres grande, tú vas a ser grande, tú eres la esperanza de muchos de nosotros, así que sal a la calle y triunfa. Entonces mi historia tiene esa parte de carencias humanas, Materiales, se podría materiales, pero obviamente estoy muy lleno de fe por parte de mi madre. Vi muchos milagros cuando era niño y en un ratito te cuento uno de los más poderosos que yo viví. Wow, me encanta esa parte de tu historia. Es muy lindo, porque en la familia yo siento que hay de todo un poquito, pero cuando está esa fe, el cariño y la protección de una familia, yo creo que uno no se da cuenta de lo demás. O sea, Claro. Cuando somos niños somos muy inocentes. Y bueno, puede que dependiendo la situación sí te des cuenta de que hacen falta algunas cositas o que no hay mucha abundancia material, pero si tienes lo esencial que es esa protección
Claro, Y exactamente cuando te enseñan a tener esa fe. En eso claro. me identifico mucho porque también vengo de una familia donde siempre reinó el amor y la fe. Qué bueno. Y muy, muy, muy bien estructurada Claro, qué en esa bueno. parte. Así que Nos conectamos sí, ahí. sí, nos conectamos en esa parte. Ok. ¿Qué parte del niño conectó con el artista? O sea, ¿cómo descubriste tu talento? Mi mamá quería que yo fuera pianista. ¿Ah, Ese era el sí? sueño de mi mamá. Eh, no soy pianista, o sea, no toco profesionalmente el piano. Lo toco un poco, pero tuve una gran historia y comienzo con esta gran historia para ti. Mira, me escribieron en la escuela de Bellas Artes, en la escuela elemental Elila Mena, y yo recuerdo que todos los niños tenían un piano. Yo no tenía piano. Pero mi mamá me dibujó un piano en una caja de cerveza. La pintó por arriba y le dibujó un piano y yo practicaba. Pero cuando yo iba a las sesiones de práctica con la profesora veía que yo tenía un retraso frente a los otros niños que sí tenían un piano físico. Ujú. Y un día la maestra tomó una regla de tabla de madera y me golpeó bien fuerte Wow. mientras yo practicaba el piano. Ese fue el último día que yo fui a la escuela de piano. Yo odié el piano por toda mi vida. Le tenía un miedo a terror, no lo quería ver ni cerca de ese instrumento porque me recordaba a esa mujer. Pero hace unos 12, 14 años aproximadamente, yo volví a ver a mi profesora, a la que me golpeó. Wow. Yo estaba saliendo de la embajada del consulado norteamericano de renovar una de las visas que estaba haciendo. Y venía con los muchachos de mi banda de sacar la visa. Ellos conocen esa historia de esa profesora desgraciada que yo tenía. Ok. Y al frente del consulado estaba el Teatro Nacional y ella venía saliendo del Teatro Nacional y venía caminando hacia encima de mí. Era una mujer, es una mujer rubia, ojos verdes, alta. Y cuando venía hacia encima de mí yo le decía, miren, esa es la desgraciada que me hizo daño cuando yo era un niño. Y yo recuerdo que yo estaba tratando de evitarla, pero ella se venía hacia encima de mí. Y yo decía, pero yo no sé qué está haciendo, porque no sé por qué yo la estoy tratando de evitar para no verla, ni recordarla, porque si la veo la voy a ofender. O le voy a decir algo, va a salir algo de mí porque lo que tengo es odio hacia ella. Wow. Pero Dios quería sanar el corazón, porque a veces no entendemos que el odio solamente nos hace daño a nosotros y el rencor. Sí. Y Dios tenía un plan ese día, porque ese día esa señora se acercó a mí y me dijo, ¿tú eres Lenny Salcedo? Y yo le dije, la desgraciada se acuerda de mí. Yo era un niño de 8 años y se acuerda de mí. Y me dijo, le digo, sí, yo soy Lenny Salcedo. Y me dice, y se le aguan los ojos y comienza a llorar. Y me dice, si tú supieras que la canción con la que yo pasé mi proceso de cáncer fue con tu canción Todo Obra para Bien. Wow. Y yo comencé a darme cuenta que ella no se acordaba del niño que ella hirió. Ella no sabía que ella fue la maestra que le hizo daño a ese niño. Ella conocía al artista que ella vio en televisión y que se fue a YouTube a buscar su canción, que le ayudó a pasar el proceso más difícil de su vida. Wow. ¿Sabes lo que me enseñó eso? Que aún a la gente que te hizo daño, tu fe, tus canciones, tu adoración, Hacer llorar. Qué fuerte. te pueden hacer ser de bendición para esa persona que te hizo daño. Ese día la abracé y le dije, si usted supiera que si no hubiese sido por usted, yo no hubiese escrito canciones como esas, porque usted fue mi maestra de piano, le dije. No le dije lo que me hizo, porque yo entendí que ya no necesitaba. Ella pagó con su proceso. Dios la procesó y Dios me ayudó a mí, a un niño herido, también a sanar al ver que de las heridas nacen canciones. Hay gente que las heridas la convierte en maldad, pero otros convertimos las heridas en canciones. Wow. Qué fuerte. Me dejaste sin palabras. Yo creo que hemos sido todos en algún momento de la vida ese niño. Yo
tengo muchas confesiones que hacer, o sea, Ok. desafortunadamente es algo cultural, yo siento. Yo creo que en este momento ya no se da mucho, pero sí muchos de nuestras generaciones Sí. pasaron ese tipo Hasta de peores. situación y Claro, peores. claro, claro. Entonces sí, ay, sí, yo tenía Pero pesadilla. el dolor es muy particular. O sea, Sí. hay gente que le pasó lo mismo y no sintió lo mismo. Ujú. O sea, el dolor es muy particular. Entonces, lo relevante del trauma es cómo el otro lo siente, cómo lo vive la persona y cómo eso se queda como una marca en el alma del ser humano. Sí, entiendo. Si pudieras regresar a algún momento de esa infancia, ¿cuál sería? Hmm. Bueno, es que los días de Reyes, en mi país el Día de Reyes es el 6 de enero. Los días de Reyes todos los niños tenían regalos de soldaditos, de carritos, de carro a control remoto, de helicópteros, de bicicletas, que era mi sueño tener una bicicleta. Nunca pude tener una bicicleta. Pero yo recuerdo que mi papá, y yo no amaba eso porque yo quería los juguetes que tenían los niños. Ujú. Pero ahora que soy la persona que por la misericordia de Dios soy, entiendo que era lo que yo necesitaba. Mi papá iba a un barco llamado el Barco Logos que llegaba allá a Dominicana, era una librería que navegaba. Y entonces tiraban libros de temporada y los botaban cuando se pasaban de temporada. Ujú. Y cuando venía el Día de Reyes, mi papá me daba 10, 20, 30 libros de cuentos que recogió de ahí, como mi regalo de... De Reyes. Yo llegué a tener 210 más o menos libros de cuentos. Y por eso la literatura se convirtió en una marca personal para mí, una marca de mi vida. Por eso escribo canciones, por eso escribo libros, por eso hago cosas como esas. Porque honestamente Dios tenía el plan de que mis juguetes fueran los libros, la narrativa y los cuentos. Entonces, si yo desearía regresar a algún momento, me gustaría volver a esa infancia con la conciencia de que Dios no lo estaba haciendo mal, de que todo lo que me pasaba tenía propósito y que yo tenía los mejores juguetes. Porque ahora veo muchos de los niños que sí tenían bicicleta, Han perdido. que sí tenían muchas cosas. De hecho, muchos de ellos no están vivos ya. Wow. Fuerte. ¿Hubo algún momento de tu vida que te sentiste perdido? Que te desconectaste a lo mejor de esa fe. Sí. A los 17 años, siendo un niño de absolutamente la iglesia, de las cosas de Dios. Un día dije, estoy harto, estoy cansado de no saber lo que es el mundo. Y me quise ir a la calle. Comencé a llegar a las 3, a las 4 de la mañana a casa de mami. Y sí, tuve ese momento de mi vida. ¿Qué más quieres que te cuente? ¿Cómo regresé? Sí, Ok. claro. Cuando yo entraba por la puerta de mi casa, mi mamá decía, acaba de llegar el hombre de Dios. Y yo me enojaba con mi mamá porque yo decía, mami, yo no vengo de una iglesia, no vengo de una vigilia de esa que hacen los evangélicos, no vengo de una cosa cristiana. ¿Por qué usted me llama evangelista? ¿Por qué me llama hombre de Dios? ¿Por qué me llama cristiano? Y ella me decía, porque yo no estoy viendo tu historia, yo estoy viendo tu destino. Wow. Las mamás. Y eso, el amor de mi mamá, el no señalarme mi pecado o mi error, sino señalarme mi futuro. Siento que esa es una muy bonita forma de mostrar el amor de Dios, Totalmente. ¿cierto? Mi mamá es una enviada de Dios a mi vida. ¿Qué parte de ti tuvo que morir para que tengamos el hombre que tenemos hoy? Bueno, yo aprendí que en el juego de domino, que mucha gente conocerá, en muchos juegos se gana teniendo cosas. Y en muchos juegos como el juego de domino se gana perdiendo cosas. Cuando se te acaban las fichas en el juego de domino, ganaste el juego. Y a mí en la vida he perdido muchas cosas. Perdí un hijo hace 12 años. He perdido muchas cosas en mi vida. He perdido dinero, he perdido relaciones, he perdido posiciones.
Y aprendí que perder no siempre es malo, inclusive perder peso es bueno, muchas veces. Por lo tanto, he tenido que aprender a ganar perdiendo. Entonces ese es como que el balance de mi vida, de que, ok, a veces estar mal no es estar mal. A veces estar mal es la oportunidad de Dios de tenerme para que no me vaya peor. Así que... Wow. Mencionaste que perdiste un hijo. Yeah. Cuéntame un poquito de eso. Ok. Recuerdo que lo estaba cuidando, eran las 10 de la mañana, cambió de color, Era un bebé. era un bebé. Llamé a su pediatra, me dijo lo que tenía que hacer, tenía que darle palmadas por la espalda para que sus pulmones reaccionaran, porque al parecer estaba teniendo un paro respiratorio. Se puso verde, luego se puso más color morado, lila, ¿cómo llamas ese color? Ese, Morado. morado. Y me dijo, sal corriendo a la primera emergencia que tengas. Me fui yo solo, porque no me daba tiempo a llamar a nadie más. Cuando llegué ya no tenía vida. Yo comencé a hablar con mi papá, con Dios, delante de todo el mundo. Todo el mundo en la sala de emergencia me conocía. Todo el mundo sabía quién estaba ahí. Yo comencé a pelearle a Dios, porque ¿cómo te vas a llevar lo que tú mismo me diste, lo único que tengo? Ese fue probablemente el día más terrible de mi vida, pero ese mismo día terminó mi trauma. Ese mismo día, ese solo día, terminó mi trauma, porque aunque tú no me lo creas o alguien que me esté viendo no me lo crea, esa noche a las 12 de la noche Dios me habló y me contó una historia. Me dijo, hubo un hombre que no perdió un hijo en un día, perdió 10. Job no perdió un hijo en un día, perdió 10. Yo le respondo a Dios y le digo, sí, pero él perdió todos los que tenía, yo perdí todos los que tenía. Pero hay una sola pregunta en el aire. Satanás le dijo a Job, a Dios, si tú le quitas todo lo que él tiene, ¿tú crees que él te va a seguir adorando? Y esa es la gran pregunta. Si Lenny va a seguir cantando, con o sin hijos. Si Lenny es adorador porque tiene un hijo, porque tiene una casa, porque tiene bienes materiales. O si le quito los bienes materiales, ya Lenny no me va a decir gloria a Dios. Y para mí esa es la gran diferencia entre los que aman a Dios. No los que van a una iglesia, no los que se congregan, no los que son, los que dicen, los que tienen, los que aparentan. No, los que cuando todo parece al revés, todavía dicen, lo que Dios me dio, Él me lo puede quitar. Lo que Dios hace está bien hecho, Dios sabe lo que hace y Dios no me debe nada. Y esa es mi expresión favorita hoy, en este momento de mi vida. Es que Dios a mí no me debe nada. Y celebro todo lo que haga. Yo siento que después de pasar algo así, ya no sé qué más puede pasar. O sea, no sé qué puede ser más, más feo. No sé. O más retador. O que Ya, y te... es que no estoy tratando de hacer historias feas, estoy contando las realidades de mi vida, porque es que esto estaba escrito, mira, cuando yo tenía 7 años, te dije que empecé a trabajar a los 7 años. Mi papá había durado casi 2 años interno y ya al final le dijeron que se iba a morir en 2 semanas. Mi papá me mandó a buscar, me dijo que se iba a morir. Me dijo, mira, yo me voy a morir. Yo era el único hijo en la casa. Me dijo, a partir de ahora, con 7 años, tú eres el hombre de la casa. A mi mamá le dijo, mira, aquí tengo, en Dominicana, tenía un ahorrito de $20. Tengo estos $20, con eso te vas a inscribir en la universidad, en la carrera de educación, que tú la quieres estudiar, y mientras estés estudiando te van a dar trabajo. Porque hay una carencia de maestros, y al que esté comenzando a estudiar, le dan trabajo como maestro. Y yo recuerdo que a mi papá lo mandaron a la casa a morirse. Le quedaban 2 semanas de vida. Y mi mamá me dijo, ven acá, Lenny, vamos a tirarnos de rodillas a orar. Junta tus manitas
y dobla tus rodillas que vamos a hablar con Dios. Y mi mamá, chiquitita, morenita, le dijo a Dios, este niño que está aquí necesita que si un día tú le dices que no, él sepa que un día tú le dijiste que sí, que tú eres real. Yo no quiero que él se vaya traumado de aquí. Este niño no debería crecer sin un papá. Este niño necesita un papá. Haz un milagro. Mi papá pasaron 2 semanas y no se murió. Pasaron 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Pasaron 6 meses. Y mi papá no estaba sano. Mi papá estaba enfermo. Estaba que tenía 90 libras de peso. Hace aproximadamente 35 años de eso, o más. Y mi papá está vivo. Mi papá tiene 3 títulos de licenciatura, tiene 3 títulos de maestría y tiene un doctorado. Ha escrito 8 libros. Viaja por el mundo entero. Hace 2 años ganó el Premio Nacional de Medicina. Wow. Si yo no me supiera un versículo bíblico, si no me supiera ninguno de la Biblia, a mí nadie me tiene que demostrar que Dios es real. Yo lo he vivido. Y por eso, mientras me quede aliento, le voy a servir, pero no solamente eso le voy a servir para mí. Voy a tratar de que cualquier persona que se junte conmigo se enamore del que yo conozco. Eso es muy, muy bonito lo que estás diciendo. Creo que debería de ser como la mejor oración, ¿no? Cuando vas a iglesias o te acercas a círculos espirituales, te hacen una oración. Y cuando te invitan a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y yo creo que más que hacer esa oración, que está bien que la hagan, sería más como eso, como mostrar por medio de nosotros mismos el amor de Dios. O sea, más que ven a la iglesia, más que ven, o sea, porque sí, o sea, sí nos invitan mucho, ¿no? Claro. Pero siento que tenemos que aprender a predicar de una forma el amor de Dios más como Él lo Desde haría. la vivencia, ¿no? Más con nuestros actos, Sí. más desde el amor y menos del juicio, porque hay Claro, mucho juicio. Estoy de acuerdo. Y hay siento que hay mucha culpabilidad, o sea, te están señalando todo el tiempo. Entonces yo te lo digo porque, te digo, sí he visitado iglesias diferentes, de diferentes denominaciones, y por alguna u otra razón no me he sentido parte de. Entonces digo, Sí. como no me he sentido en familia. No, y yo te entiendo porque, ¿sabes? Si tú me dijeras, Lenny, tengo 100 razones para no ir a la iglesia, yo te diría, yo tengo como 200 para no ir a la iglesia. Y de hecho, para ir a la iglesia tengo una sola. El dueño de la iglesia. O sea, tengo muchas razones. Si fuera por la gente, yo no iría a la iglesia. Pero por el dueño de la iglesia, el que la fundó, vale la pena ir. Me gustó eso. ¿En qué momento de tu vida sentiste que tu talento ya como que sobrepasaba más de un talento y que sabes que lo tienes, pero más como una responsabilidad y decidiste usarlo de la forma que lo haces? Sí, más que todo, más que saber como que tengo un gran talento, yo no podía afinar, yo era al revés, yo no tenía el talento natural de cantar, pero sí tenía el sueño, tenía el deseo de hacerlo. Y lo intenté tanto que en una ocasión formé un grupo que la gente se burlaba de nosotros, nos decían los de Saffin Boys. Porque decían que cuando cantábamos hasta los demonios huían. Y entonces, pues la gente comenzó a burlarse de nosotros, la gente le gustaba cómo nos vestíamos y la gente pagaba boletas para vernos. Aunque no éramos los mejores, ya la gente quería pagar por el espectáculo que nosotros ofrecíamos y ahí comencé a darme cuenta que la gente no te sigue porque tú tienes talento, la gente te sigue realmente porque tú tienes un contenido que conecta con ellos. Entonces ahí sí me di cuenta de que, claro, debía mejorar en términos de talento, debía comenzar a tratar de cantar mejor, pero aparte de eso, más que eso, debía buscar qué de mi vida, de mi propia historia, puede conectar con la gente de manera que la gente diga, esa canción es mi historia, esa canción se parece a lo que estoy viviendo.
Wow, bonito, muy bonito. Entonces no fue como que tú dijeras, ay, soy un talentoso así. No, Fue para que tú veas que muchas veces uno mira a las personas o las historias o los premios o lo que sea, miramos todos los logros de la persona y pensamos, ah, bueno, es un superdotado y le va muy bien y lo hace no. muy bien. No, fui súper dotado supuestamente en otras cosas. Yo leía y escribía a los 2 años y medio de edad. Pero esa era la área de mi debilidad, pero la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de nosotros. Así que Dios no escogió mi área más fuerte para hacerme conocido. Claro. Mi fama es un trofeo de Dios porque mi fama es en algo en lo que yo era muy débil. O sea que no puedo de ninguna manera atribuírmelo a mí, sino que debo darle la gloria a Él. ¿Cuál ha sido como las pruebas, de las pruebas más difíciles que has enfrentado y que tal vez en ese momento como que te ha costado entrar en el centro y decir, espérame, yo tengo que tomar las decisiones desde la fe o desde el amor de Dios? Me acaba de recordar una anécdota, porque obviamente ya te conté las pruebas difíciles, sí, pero una gran cosa es que tú, por ejemplo, tú tienes el deseo de hacer algo, Ujú. quieres hacer música, pero de repente te das cuenta que para hacer música hay que tener dinero, hay que ser amigo de alguien, hay que tener influencia, o hay que estar conectado con algún medio de comunicación que expanda o viralice lo que tú estás haciendo, porque aquí nada ocurre sin dinero y sin esas cosas, no ocurre. Y un día, montado en un carro de concho, que es como le llamamos, en los vehículos de un carro normal, un sedán, imagínate, se montan 2 personas al frente con el pasaje, el chofer, 2 personas y 4 personas detrás, apretaditos ahí, tú sabes. Y yo iba, imagínate con el tamaño que tengo, yo iba sentado en la parte de adelante, del frente, de segundo pasajero, afuera en la ventana, casi saliéndome. Pero ahí iba yo llorando, diciéndole a Dios, pero ¿cómo es posible que yo tenga un sueño, tengo el deseo, tengo todo el ánimo, pero no vengo de una iglesia que me impulse, no vengo de una comunidad, no vengo de una familia rica o influyente, no tengo el dinero para hacerlo? Y hacer una canción en ese momento costaba como $400. En ese momento, en aquel tiempo, hoy en día una canción no cuesta menos de 3, 4 mil dólares, no cuesta menos de ahí. Entonces una persona que no tiene las posibilidades, tú Ujú. sabes, no tiene cómo hacer una canción. Y yo decía, ¿cómo es que va a pasar? ¿Cómo es que lo voy a lograr? Y yo vi un letrero, un billboard bien grande en la 27 de febrero, que es una calle bien famosa en mi país, que decía, el que invita paga. Ok. Eso cambió mi vida. Mira, a mí no me tiene que bajar un ángel, a mí no me tienen que leer un versículo bíblico. O sea, yo veo algo y digo, yo estoy hablando con Dios en ese momento y voy llorando. Y yo vi ese letrero y dice, el que invita paga. Eso no es un versículo bíblico, pero a mí el que me llamó fue Dios. Ay, qué llamado El a que la me fe. invitó a mí a hacer esto, el que puso ese deseo. La Biblia dice que Dios es Ay, quien qué pone tanto bonito. el querer. Ya yo tengo el querer como el hacer. Yo no tengo el hacer, pero el que me invitó, el papelito blanco del cheque, de la cuenta que hay que pagar, lo paga él. De ese momento yo, mira, yo he tenido que hacer discos que cuestan $40,000, proyectos que cuestan más de ahí. Ya yo no le tengo miedo al dinero, porque Claro. mi proyecto no es mío, mi proyecto es de Dios. Wow. Ese fue un mensaje, yo creo que de todos, de Yo todos. espero que alguien que esté emprendiendo un negocio, alguien que esté emprendiendo una nueva vida, un matrimonio, y no sepa cómo hacerlo, por eso no tengo miedo a meterme en líos grandes, porque es que el que me llamó me va a respaldar. Cuéntame en qué momento de tu vida, eh, no sé, decidiste ser pastor, porque yo no sabía que tú eras No pastor. sé. Esta fue una información ya nueva. Me dijeron el pastor. Dije, ¿cómo así que el pastor había? Después de la muerte de mi hijo, yo decidí irme de República Dominicana. Yo nunca soñé vivir en este país. A mí no me gusta Estados Unidos. A mí me gusta un solo país en el mundo, la República Dominicana. Hasta el día de hoy. Si fuera por mí, yo vivo en mi país. Nunca quise vivir aquí. Pero me quise ir lejos. Estaba muy herido. Por eso. Y me fui lejos, a Texas, a Dallas. Y entonces allá
estoy, tú sabes, y me ofrecen hacer el trabajo de dirigir la música de una iglesia. Y ahí comienzo como pastor de alabanza de una iglesia. Pero el pastor principal comienza a viajar mucho y se da cuenta mientras yo adoro a Dios, mientras canto, que yo hablo y que predico. Y un día me pone a predicar como que un miércoles, esos días de semana que no va mucha gente para ver si lo hago bien. Pues la gente le encantó, pues muchas cosas bonitas que pasaron. Y él viaja mucho, África, la India, toda Latinoamérica. Y entonces ya me puso de copastor de la iglesia. Entre 15 pastores que había, me puso a predicar casi la mitad del mes y él viajaba la mitad del mes. Entonces, ahí es que entonces me envía Dios aquí, a este estado, a Georgia. El mismo pastor me dice, mira, tengo una iglesia en Georgia, una comunidad pequeña que no tiene pastor y necesitamos que tú vayas a Georgia. Yo no me quiero ir de aquí, ya yo estoy cómodo, me siento bien, gano buen dinero, tengo un buen grupo de alabanza, una banda linda, y era una iglesia inmensa para mí. Y me mandan este grupito acá, y esa fue mi primera experiencia como pastor aquí en Atlanta. Ahí conocí mucha gente que tú conoces, algunos, por lo menos una persona de esa tú la conoces, y entonces fue una linda experiencia porque, ¿sabes? Que lo único que Jesús le pidió a uno de sus discípulos y en él a todos fue que cuidaran sus ovejas. De hecho, le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es una sinagoga, no es un templo, no es un santuario, no es lo que nosotros conocemos como lo que tenemos hoy. La iglesia es un lugar donde van las ovejas heridas, es un redil de ovejas heridas, donde hay un pastor. Dice la Biblia que el buen pastor es capaz de dar su vida por las ovejas. Por eso yo entiendo cuando alguien está herido con la iglesia, porque no había un pastor en la iglesia, había una persona que no estaba dispuesta a dar su vida, sino a quitarle la vida a otro y hacerles daño. Lastimosamente eso pasa, pero afortunadamente la Biblia también dice que Jesús es el buen pastor. Pero cuando cuando una persona está marcada por eso es porque ama eso. O sea, nadie se hiere con algo que no le importe. Cuando uno se hiere con algo es porque ese algo le importa demasiado. Y es muy probable que cuando esa persona tiene ese tipo de marcas, de hecho, yo soy de los que cree que cuando una persona tiene heridas con la iglesia per se, lo que primero debería hacer pensar es cómo yo mejoro ese sistema. No huir de ese sistema, sino cómo yo hago que ese sistema sea mejor. Sí. Y es probable que Dios en su infinita misericordia, la gente que le corre y le huye a eso, capaz que un día termine pastoreando porque esa persona no lo va a hacer igual que los desgraciados que lo hicieron. Dios sabe lo que hace. Te digo, Espero que te rías cuando vuelvas a ver la entrevista. A mí me da risa porque a veces, sí, tú tienes la vida y tú vas y vienes y andas afanado y todo. Y tienes planes. Yes. Y de repente... Dios tiene mucho sentido del humor. Sí, y de repente, no sé qué pasó. Pero lo bonito es que cuando viene de Dios tú lo sabes. ¿Por qué es bonito? ¿Y tú lo sientes ahora? Claro que sí. No, desde hace ratito ya. Yes. O sea, bueno, pero fue una decisión porque Dios nunca se va del lado de uno. Eso es así. Nunca, nunca, nunca. Yo he vivido mi proceso. He vivido un proceso muy largo y herida, como dices. Pero también sé que entiendo el proceso. Claro. Y nunca he renegado ni he cuestionado la voluntad de Dios. Amén. Aunque no sea como a lo mejor me lo imaginé en algún momento. Claro. Pero aquí estoy. O sea, aquí estás. Aquí estoy, bueno. Ay, no sé. No, la Biblia dice que el hombre planea y planea, pero al final los caminos del ser humano los ordena Dios. Y Dios está ordenando los tuyos. No, y él está riendo mucho, no sé por qué. Pero bueno, nos reímos juntos. Cuéntame de tu camino artístico. ¿Cómo es
¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo es cantar para Dios? ¿Siempre ha sido así? Cantar solo lo he hecho para Dios. Aún si hago una canción romántica, la canto para Dios. O sea, Ok, la Biblia dice que si tú comes y bebes o si haces cualquier otra cosa, o sea, hasta cuando eres plomero o fontanero, como le dicen algunos, lo tienes que hacer para la gloria de Dios. Entonces, aún si escribiera una canción romántica, mi canción romántica que no habla de Dios, le puede dar gloria a Dios. Porque ok, no hago nada en esa canción que vaya en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo es para Dios. ok. ¿Y en este camino artístico alguna vez has cuestionado quién eres? Probablemente, no tengo una escena que te pueda recordar, pero sí, yo creo que sea que Dios me mandó a este mundo, creo que sé la pasión que tengo por la gente, yo amo la gente, sobre todo la gente que en algún momento fue lastimada por alguien, porque yo lo fui también. Yo entiendo, por eso recaigo sobre lo mismo, nuestro mismo tema, o sea, yo fui muy herido por las comunidades de fe. No quiero decir la iglesia porque la iglesia no es eso, pero sí por las organizaciones, por esos grupos, esas corporaciones humanas, ¿no? Que las Claro. respeto porque son instituciones de gente igual que yo, pero mi fe no está cimentada en eso, mi fe está cimentada en Dios, pero siempre voy a tener mucha compasión por la gente que como yo en algún momento fue lastimado dentro de uno de sus sistemas. ¿Cómo mantienes tu esencia? Por ejemplo, cuando estás siendo muy aplaudido, cuando sientes que estás en la cima del éxito. Bueno, lo primero que tengo que recordar es que que yo era desafinado. Es lo primero. Lo primero que tengo que recordar es que yo no tenía dinero. Que ese letrero decía que el relevante es el que me invitó. Yo no me he ganado un peso. Me lo ha dado alguien que me miró cuando nadie me miraba. Que se fijó en mí cuando nadie creía en mí. O sea, mi mayor inversionista fue Dios. Yo no vengo de ninguna comunidad poderosa. Y en la misericordia de Dios, un infeliz pisó la alfombra roja de los Latin Grammy. Un infeliz tiene una canción en una película de Hollywood. Un infeliz ha sido reconocido por varios presidentes, por varios congresos. Entonces, eso no me hace sentirme más grande. Eso no me deja saber lo lejos que estoy. Eso me deja saber de dónde Dios me ha traído. O sea, pero en ningún momento has perdido así como el balance. Es probable que cuando conocí la industria de la música, sí como que descubrí que esto daba dinero. Descubrí que esto se podía hacer plata con eso y como La viniendo del, tentación. no, viniendo del background de la pobreza, entonces tú dices, wow, este es el momento. Y comienzas como que a querer envenenar o contaminar la intención por la cual escribes canciones. Y Claro. eso me cruzó por la mente. Pero siempre he vuelto rápido a los brazos de mi padre, de donde al propósito, al centro de lo que él quiere conmigo. Y no está mal hacer dinero, por si acaso, no hay No, nada no, de no, malo en para eso. nada. Pero es todo bueno. Pero la intención por la cual haga música no es el dinero. ¿Cuál ha sido la mentira más grande que a lo mejor descubriste que no era verdad del éxito, de exactamente de estar en esos escenarios donde estuviste y a lo mejor no esperabas estar ahí? Pues yo conocí a todos mis héroes, a todos. Y mis héroes no eran los extranjeros, eran personas de mi país, de la televisión. Por ejemplo, conocí a un presentador muy famoso llamado Freddy Veragoico. Conocí mucha gente de mi país. Y a Luisito Martí, un comediante que fue el primero que hizo una película dominicana. Eh, y los vi a ambos en su proceso, en su lecho de muerte. Y esa lección te deja saber que, oye, tus ídolos, la gente que tú veías por televisión,
su mayor necesidad nunca fue el dinero. Su mayor necesidad siempre fue Dios. Es alguien que tiene sueños, metas o que siente que como ese llamado. O sea, aquí en Intuitivo Podcast me encanta escuchar las historias Claro, de personas que tienen algún tipo de talento a lo mejor, claro, o que están haciendo algo, que están sirviendo de alguna forma, Claro. porque todos tenemos un don, un talento. Y a mí me llama mucho la atención cómo conectan con eso. sí, Entonces, muchas veces nos cuesta mucho. En mi caso, hoy en día te puedo decir que me encanta hacer lo que hago porque sé que estoy trayendo contenido de valor. Eso es mi intención siempre, o sea, de traer herramientas, de traer información, porque son cosas que en su momento me han servido a mí. claro. Y me pasó exactamente lo mismo que cuando yo, bueno, tengo un podcast y estoy haciendo esto. Pues tú deberías de hacer esto, o sea, lo que vende, porque lo que yo hago a lo mejor no le llama la atención a muchas personas, pero me siento muy feliz de hacerlo. Y así como yo lo estoy haciendo en este momento, no tiene mucho tiempo que descubrí que me encanta hacer esto que estoy haciendo. Qué bueno. Y el propósito detrás también. Pero hay muchas personas Sí, que no saben ni para qué son buenas porque no tuvieron la mamá que tú tuviste, claro. no tuvieron esa dirección y fueron personas que llegan a ser adultas y no saben ni lo que quieren ni para qué son buenos. Bueno, mira, lo primero, a la gente que quiere emprender un negocio, que quiere emprender una idea, que quiere hacer cosas y no sabe cómo, no tiene la fuerza para hacerlo. Me quiero anclar en ese mismo letrero que yo vi, ese mismo sign que yo vi que decía que el que invita paga, que Dios al que llama respalda, que si Dios te puso una idea en la cabeza, Él va a ser tu patrocinador. Yo tengo una frase que he hecho muy mía que dice que Dios a nadie le da una visión sin darle también la provisión. Lo voy a repetir. A todo el que Dios le da una visión, le da también una provisión. Pero por eso para mí es importante que no pierdas la visión, que no pierdas el enfoque, que se roben tu túnica, que se roben tu posición, que se roben todo, pero que no se roben tus sueños. No puedes permitir que nadie se robe la capacidad que tú tienes para soñar en grande. Ahora, también es importante, y con eso termino esa parte, que entiendas que la diferencia entre un sueño y una meta es que entre una meta y un sueño hay la diferencia que una meta es todo lo que tú le pones fecha y presupuesto. Por eso hay mucha gente que no pone fecha. Hay gente que todo se lo deja al tiempo. Hay gente que todo se lo deja al universo, que todo se lo deja a Dios. Y Dios va a hacer por ti lo que tú no puedes hacer. Pero Dios nunca va a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Y te lo cuento con esto. Para resucitar a Lázaro, Jesús dijo, muevan la piedra. Porque él iba a resucitar a Lázaro. Pero tú tienes que mover la piedra. Para convertir el agua en vino, él dijo, llévense esas tinajas y llénenlas de agua. Entonces hay gente que está esperando que Dios convierta su agua en vino, que Dios resucite a su Lázaro, que Dios haga algo en su vida sin ellos mover la piedra, sin ellos llenar las tinajas de agua. Y a mí me gusta la gente diligente porque Dios no bendice vagos. Dios no bendice holgazanes. Dios bendice la obra de tus manos, o sea, al que está trabajando. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. No es el trabajo la bendición. Ahora, tu trabajo, Dios lo bendice. Tu trabajo, Dios lo prospera. Así que sígale creyendo a Dios y déjele los resultados a Él, porque el que invita, paga. Wow, esa va a ser mi frase. Nice. El que invita paga. Bueno, Yeah. Lenny, estoy contenta. Yo creo que esta entrevista era para mí. O sea, era muchos mensajes para mí, directos y sin anestesia. Fuerte. Palabras fuertes. Y antes de cerrar, quiero que nos cuentes aquí, públicamente, lo que me dijiste antes de empezar a grabar. Porque yo te dije, bueno, desafortunadamente muchas veces crecemos o llegamos a lugares, a espacios, no vamos a decir iglesias, ¿verdad? Pero a espacios donde se supone que es para congregarte, para crecer en fe, y que nos pasa como eso, que salimos heridos o salimos sintiéndonos culpables, sintiéndonos peor de cómo llegamos. Yo quiero que lo mismo que me dijiste a mí, Claro. se lo digas a la familia de Intuitivo.
La gente le atribuye mucho lo voy a decir de otra manera, la gente le atribuye una frase a Mahatma Gandhi, que Mahatma Gandhi dijo, wow, la idea del cielo y de que vamos a vivir eternamente es muy bonita. Y eso me suena bien, eso me encanta el cristianismo. Tengo una sola pregunta, ¿los cristianos van para allá? Ah, entonces yo no quiero ir. Ujú. Porque lo hemos hecho tan mal, hemos dañado tanta gente. Y después a veces queremos pedir perdón, pero las heridas están ahí. Herimos gente, le matamos la fe a mucha gente. Y todo el que se siente así ahora, yo lo entiendo. Porque la misma iglesia que me vio crecer, esa misma iglesia me dio duro. Pero te repito lo que te dije ahorita también. Tengo muchas razones para no volver a la iglesia, para no creer en nada de eso. Pero tengo una razón para ser la iglesia, que es el dueño de la iglesia. Si ninguna iglesia me aceptara algún día, si ninguna iglesia me dejara entrar, yo voy a abrir una. Ay, esa idea yo la tenía también. Entonces es probable que lo que te dije ahorita, que Dios tenga planes contigo. Ay, Dios, otra Pero vez. Qué fuerte. para pastorear gente, para apacentar el corazón de alguien, la gente lo necesita. Y a veces uno manda un podcast y uno siente que está haciendo un aliciente para alguien. Pero la gente no solo necesita un aliciente que ve un día, la gente necesita un mentor, la gente necesita un cuidador, alguien que vele por su corazón. Hay mucha gente, mira, dice la Biblia que Jesús lloró una vez porque vio a la gente que iba como oveja sin pastor. Porque hay mucha gente, Laura, que su papá y su mamá lo abandonaron. Ujú. El 99% de las personas que son adictas a algo en el mundo carecieron de un papá. La gente necesita un papá. Y un buen pastor es muy parecido a un buen papá. Y la gente necesita pastores. Probablemente tú sientas que Dios te tiene diseñada para eso. Yo no lo sé, yo no estoy Yo hablando, tampoco. no estoy diciendo, Eso es fuerte. no estoy diciendo eso, pero yo estoy seguro que una iglesia en las manos tuyas no va a maltratar a la gente. ¿Cierto? No, Una iglesia en las manos tuyas no no va soy a herir, capaz. no va a utilizar la religión para subyugar a los otros, para exprimir a los otros, sino para amarlos, para levantarlos y para protegerlos. Si usted es esa persona, de verdad, de corazón, no vaya a la iglesia por la iglesia per se, vaya por el que usted se encuentre en la iglesia. Vaya por la iglesia a tener un encuentro con Dios. La gente necesita escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Jesús dijo, estas palabras que os hablo son espíritu y son vida. Si te sientes cansado, si te sientes morir, ve y escucha la palabra. No te gusta la iglesia, no te gusta tal cosa. Entra como a Walmart, perdona la publicidad. Entra como a Costco, entra como a... Tú entras a Costco y posiblemente en Costco te está pasando por el lado un violador. El otro que está al lado es un ladrón, es un mentiroso. Tú no dejas de ir a Walmart porque hay ladrones entrando. La gente no deja de ir a Walmart porque hay gente mala entrando ahí. O porque el dueño de Walmart se está robando todo el dinero. La gente entra a Walmart porque dentro de esa tienda hay un producto que a mí me interesa. Y la iglesia es eso. Dentro de los negocios de mi padre hay alguien que merece la pena ir a encontrarse con él, que es Jesús. Muchísimas gracias, otra vez, muchísimas gracias. Yo sé que, ay, es que es imposible, ¿verdad? Yo siento que, pues, como ya lo dije anteriormente, todo pasa por algo y bueno, usted tiene que ser obediente porque si no, Dios le va a mandar ahí a alguien que le hable enfrente sin saber si, o sea, uno planea y bueno, las cosas pasan así, así que yo creo que tengo muchas cosas que reflexionar. Y espero que también esto no solo sea para mí. Bueno, Claro, estoy segura que no solo para mí. así es. Muchísimas gracias por venir a mi espacio y traernos esos mensajes y esas anécdotas también de tu vida, por permitirnos ver más allá de lo que se ve, de lo que se escucha, Claro. el ser humano. Uh-huh. Y bueno, ya un día tendré que visitar la iglesia, esa iglesia, tu iglesia, y aprender más de ese amor de Dios. Amén. Así que muchísimas gracias. Un placer. ¿Me dejas orar por ti? Claro, por supuesto. Padre, gracias por la vida de Laura, gracias por este espacio de Intuitiva Podcast.
Yo te pido que tú sigas bendiciendo a Laura. Ya ella se comunica contigo. Ya ella te habla. Ahora yo te pido que tú le hables a ella. Yo te pido que te reveles a su corazón. Porque así como la samaritana fue la puerta para que Jesús entrara en el corazón de mucha gente, percibo en mi corazón que esta mujer va a ser la puerta para que mucha gente también te conozca. Yo te pido que sanes todas las heridas de su corazón. Tú conoces su principio y su final. Yo te pido que tú le hagas sentir el propósito que tú tienes con ella. Que le hagas sentir que nunca te has apartado de ella, pero no solo eso, sino que tú tienes propósito para que otros que están apartados también se acerquen a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias. Eso estuvo muy bonito. Y bueno, familia, nos despedimos con oración, imagínense, con bendición extra. Yo no tenía duda antes, pero ahora menos. Tengo más contenido, más pruebas de que sí soy la hija consentida de Dios. Miren si no. Nos vemos en el próximo episodio.